Primero es que me da mucho gusto que se concrete este seminario, porque me parece que es el esfuerzo de muchas acciones. No podrían decir que es el seminario de una institución o de una persona. Como que muchos hemos participado en la concreción de esto. Entonces, pues, quizá unas personas con más trabajo, pero en general como que es una idea, o sea, es eso que surge como una semilla y se le va abonando y va creciendo. Entonces, pues llega a ser lo que ahora estamos concretando. Entonces, pues como esos proyectos que surgen colaborativamente son muy interesantes y yo creo que este es un buen ejemplo. Lo otro que les quiero platicar es, ven, aquí ocurren dos propósitos, ¿no? Quizá para la REDCAIN lo más importante sea conocer el tema para identificar o temas de investigación que luego se conviertan en objetos de estudio. Y eso lo compartimos, pero quizá para el INE lo más importante es la formación de cuadros en temas de evaluación educativa. Como ustedes saben, el INE creó o definió una política nacional para la evaluación de la educación, y esa política tiene 7 ejes, y uno de los ejes es el de la formación de cuadros técnicos, fortalecimiento de las capacidades técnicas en los estados. En las secretarías de educación de los estados hay una alta rotación de la gente que se encarga del tema de la evaluación. Hay estados donde en un solo periodo sexenal hay 3, 4 cambios de personas. Entonces, no ha habido la posibilidad de formar cuadros. Y lo poco que se va formando se va dispersando. Creo que la posibilidad de que estén en las escuelas normales es que quedan en las escuelas normales. Y además esa sabiduría o ese saber se multiplica. No solamente lo tienen quienes lo lograron, sino además se va multiplicando. Entonces, que hay una gran necesidad de formar en el tema de evaluación, y por eso yo creo que esta es una excelente oportunidad. Pues aquí habría la posibilidad de irnos profesionalizando todos en el tema. Por eso digo que el tema de la identificación de temas de estudio es muy importante, pero se puede perfectamente complementar con el otro tema, es decir, pueden coexistir los dos propósitos perfectamente, ¿verdad? El de la investigación y el de la formación y el de ser expertos en evaluación. Otro que está asociado ya a lo que voy a hablar, de la relativa novedad del tema de la evaluación. Miren, hay palabras que se dicen y que más o menos uno puede como identificar como similares, aunque ya uno les escarba y tienen como diferencias, pero bueno, se habla de la evaluación a gran escala, de la evaluación estandarizada, de la evaluación objetiva, de la evaluación de opciones o con pruebas de opciones múltiples. Todos estos conceptos o todas estas palabras en general se usan de manera similar para referirse a lo mismo. Y allí es cuando uno dice que la evaluación es relativamente nueva. Felipe Martínez Rizo dice que uno le puede escarbar y puede buscar hasta donde uno quiera. Si te vas a antecedentes muy remotos, pues él, por ejemplo, documenta casos en China donde se hacían evaluaciones a gran escala para valorar a los mejores elementos para incorporarse al Estado o para incorporarse al ejército. Y eran evaluaciones así masivas, ciertamente no con opciones múltiples como es ahora, pero ya había evaluaciones a gran escala. Y también él dice que uno puede considerar la evaluación tan antigua como el proceso educativo mismo, es decir, la evaluación va intrínsecamente ligada al proceso educativo, a la educación es consustancial. Y también él mismo dice que incluso hubo un momento en donde la evaluación, donde el papel del docente era más evaluar que enseñar. Él dice, antes de que la educación fuera como la conocemos ahora, por grados y así segmentada y escuelas específicas para niveles, todo esto, el modelo era, él dice el modelo catecismo. Entonces, lo que hacía el maestro, le tomaba, lo valoraba en pocas palabras. Entonces, venía el niño y le decía tal cosa, y él decía, sí, ya estás adecuado, vete a lo que sigue. O le decía, no, todavía no, volví a repasar, y era el modelo como sea. Por eso él dice que estaba más enfocado en evaluar, en tomarle la lección al muchacho, que en propiamente enseñar. Ya con el modelo graduado que vino de la escuela masiva y todo esto, ya fue que se empezó a orientar más en el proceso de enseñanza. Pero en principio era fundamentalmente un quehacer más
orientado a la evaluación. Bueno, entonces todo esto es para decir que cuando hablamos de que la evaluación es algo relativamente reciente, no nos estamos refiriendo a esa evaluación que se da el maestro y que se da directamente en el aula, sino esta otra tipo de evaluación que es a gran escala, estandarizada, con pruebas objetivas, todas esas, esa es la evaluación que seguramente ustedes ya leyeron sus primeros documentos, que uno lo puede ubicar en otros países a principios de 1900 y algo, pero en México llega hasta tardíamente, 1960 y sólidamente hasta 1990. O sea, el verdadero despegue de la evaluación a gran escala en México fue a partir de carrera magisterial en 1990. Entonces, bueno, entonces decimos es un fenómeno nuevo, pero cuando decimos nuevo es que nos estamos refiriendo a eso. Bueno, lo otro que ya quiero ahora sí entrar al tema, que es lo de la calidad. Ahorita van a ver por qué uno de los primeros temas que planteamos fue el de la calidad. Y le puse así acercamientos porque en realidad no tengo así como un planteamiento sólido sobre evaluación, digo sobre calidad, sino son aproximaciones y desde el enfoque de la evaluación educativa. Y voy a plantearles 4 acercamientos. Un primer acercamiento desde el marco normativo de la educación, un segundo acercamiento desde las dimensiones sociales, desde las dimensiones sociales que plantea Carlos Muñoz Izquierdo, un enfoque sistémico que es el que más ha utilizado el INE, y luego el otro acercamiento es ver la calidad como un derecho. Voy a partir de un concepto que seguramente muchos de ustedes ya me habrán escuchado y que es como el punto de partida del instituto, que dice que la evaluación es un juicio de valor que resulta de confrontar o de contrastar una realidad empírica con un parámetro previamente definido. Eso es la evaluación. O sea, la evaluación es el juicio de valor. Y entonces, digamos que plantea como tres elementos. Número 1, un juicio de valor. Número 2, este juicio de valor deriva de contrastar una evidencia empírica con un parámetro previamente definido. Esta evidencia empírica levantada u obtenida a través de medición, que sea lo más objetiva posible, que sea lo más preciso posible. En el tema de investigación o de acercamiento al conocimiento, pues hay muchas complicaciones, pero digamos aquí se parte del supuesto de que hay formas de conocer la evidencia empírica a través de medición y lo más objetivo posible y con la mayor precisión posible. Luego, en el otro lado está el parámetro previamente definido, que también es conocido como estándar o punto de referencia, o es algo que se mueve en el terreno del deber ser. Es el derecho a o el deber ser, no es, digamos, el ser y el deber ser. Entonces lo que se hace es se contrastan estos dos elementos y se hace un juicio de valor. Al INE le toca evaluar el sistema educativo nacional. Entonces, para evaluar el sistema educativo nacional tiene que hacer la medición de cómo están los resultados del sistema educativo nacional, pero contrastarlo con un referente. ¿Cuál es ese referente? O sea, ¿cómo sé si el sistema educativo nacional está bien? Y les voy a poner algunos otros casos, aunque no los voy a desarrollar, nomás como para ejemplificar. Por ejemplo, el servicio profesional docente. En el servicio profesional docente al maestro se le hacen unos exámenes y tiene que hacer un proyecto y mete unas evidencias. Eso caería en el terreno de la evidencia empírica. Y eso se contrasta con un referente. ¿Cuál es el referente? Los PPI, los perfiles, parámetros e indicadores. Entonces, eso es. O, por ejemplo, a los niños de Planea, los niños que participan en Planea, se les hace una prueba estandarizada, de opción múltiple, que recaba ciertos, o les aplica ciertos reactivos en ciertos campos del conocimiento. Y eso se contrasta con un estándar o parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? El currículum. El currículum, concretamente todo el currículum. Entonces,
el currículo dice, al concluir su educación secundaria, los alumnos deberán, deberán saber todo esto. Entonces, lo que se hace es se contrastan estos dos referentes. Lo que tuvo el muchacho en sus resultados, en su medición, contra lo que dice el currículo que debe ser, y se contrasta y de ahí se emite un juicio de valor. Bueno, les digo, hay como diferentes niveles, pero cuando uno habla del sistema educativo nacional empieza la complicación, porque entonces, ¿cuál es ese referente? Bueno, lo que ha planteado el instituto es que ese referente contra el cual valorar el desarrollo del sistema educativo nacional es la calidad. Por eso es que, si hablamos de evaluación del sistema educativo nacional, el referente es la calidad, pues hay que saber qué es calidad, y ahí empieza uno a patinar qué es calidad, porque parece sencillo, pero no lo es. Bueno, cuando uno habla entonces de evaluar el sistema educativo nacional, hay dos retos. Uno es cómo mido el sistema educativo y el otro es cómo defino calidad. No me voy a meter al terreno de la medición, pero ustedes mismos seguramente han escuchado o han dicho, bueno, si es que las pruebas planean miden conocimientos, pero toda la cosa de valores, actitudes, otro tipo, eso cómo se mide. Estamos midiendo conocimientos, pero todo lo demás cómo se mide. Y luego el otro es cuál es el referente para contrastar, cómo se define calidad. Entonces yo voy por eso mi propuesta es como estos acercamientos a qué quiere decir calidad, o qué significa calidad, mejor dicho. Entonces, por ahí les dimos como lectura un texto de Elena Cano, y en ese texto de Elena Cano está esta cita, y hay varios textos de Línea o de Felipe Martínez Recio donde recurren mucho a ella. Y bueno, pues da idea de lo complejo que es, ¿verdad? Calidad. Todos sabemos lo que es, pero nadie sabe lo que es. Pero esto es una contradicción. Hay cosas que son mejores que otras, o sea, que tienen más calidad, pero cuando tratamos de decir en qué consiste la calidad, aparte de las cosas que las tienen, se nos esfuma, no nos queda nada de qué hablar. Pero si no podemos decir en qué consiste calidad, ¿cómo podemos saber siquiera si existe? Nadie sabe lo que es. Entonces, para cualquier efecto práctico no existe. De lo contrario, ¿en qué se basan las calificaciones? ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar verdaderas fortunas por unas cosas mientras echa otras al resto de la basura? Evidentemente hay algunas cosas que son mejores que otras, pero ¿en qué consiste su mejoreidad? Y así podemos seguir haciendo girar nuestras ruedas mentales. O sea, esto es como para dar idea de que como que no hay mucha claridad en el concepto de calidad, y habla uno de calidad. Esta señora que les decía de Cano, en general, dice que de las múltiples definiciones de calidad hay como dos acercamientos. Uno que considera el término de calidad como algo neutro, y otra que lo considera como cargado de valor. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, esto es de calidad, lo está usando ya con un sentido como con un juicio de valor. O sea, al decir calidad, estás diciendo que es mejor. En el otro enfoque, la calidad tiene que ir asociada a un calificativo. Es de buena calidad, es de mala calidad, es de regular calidad. Entonces, hay como estas dos grandes vertientes, ¿verdad? ¿Quién dice que la calidad es en sí misma ya denota un valor, y entonces sería como equivalente de excelencia? O en el otro enfoque, donde calidad es neutro y hay que darle una orientación de si es buena calidad, regular calidad o mala calidad. Vamos a ver el primer acercamiento. Y el primer acercamiento decía que es el tema de lo normativo, y aquí hay todo un problema muy grande, ¿no? Ha crecido mucho el artículo 3º, ¿no? Y lo mismo ha pasado con las leyes. Al artículo 3º constitucional lo reglamentaba una ley, la Ley General de Educación. Ahora son 3 leyes: la Ley General de Educación, más la ley del INE, más la ley del Servicio Profesional Docente. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. Bueno, entonces, yéndonos al artículo 3º constitucional modificado, lo que dice que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria con el enfoque de derechos, ¿no? El enfoque de derechos dice que el Estado garantizará
la calidad de la educación obligatoria. O sea, ya desde el artículo 3 mismo, antes se decía la educación, ahora se dice la educación de calidad. Es decir, ya es la calidad es un precepto constitucional. Entonces, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria. Y luego, fíjense aquí, dice, de manera que los materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. O sea, lo que está diciendo, la calidad es el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Y luego, después lo reitera en la fracción 2, inciso D, dice, será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Es decir, puesto en la Constitución se dice que calidad es el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Así podríamos decir. Ahora uno se puede preguntar, ¿y qué significa máximo logro de aprendizaje de los educandos? Que todo les vaya bien en planea, que todos saquen 10, ¿qué significa el máximo logro de los aprendizajes de los educandos? Y sigue la fracción 9, dice, para garantizar la prestación de los servicios educativos, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Fíjense, de repente las cosas pasan así como entre líneas, pero para garantizar la prestación del servicio educativo de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. O sea, ¿a quién le pedimos cuentas de si se está garantizando o no la calidad? No al INE, al Sistema Nacional de Evaluación. Pues luego después dice más adelantito, y el INE es el responsable de coordinar este Sistema Nacional de Evaluación. O sea, está puesto en la Constitución, pero tiene un altísimo impacto. Es decir, el INE coordina al ente responsable de que la educación en México sea de calidad. Y luego dice que corresponde al INE evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Pero digamos, como volviendo al tema que nos ocupa, en este primer repaso, podemos decir, calidad es igual a máximo logro de aprendizajes de los estudiantes. Ahora vamos a ver qué dice la Ley General de Educación. Por supuesto van alineadas la Constitución y la ley, pero luego la ley da un paso en definir algunas otras cosas, pero en ese pasito más mete unas complicaciones. Entonces, la ley dice que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad. Lo que les decía antes, ¿verdad? Que el enfoque anterior, de que el Estado brinda educación a los alumnos o a los niños. El enfoque de derechos es que el alumno es titular de un derecho, el derecho a recibir educación, y el Estado tiene la obligación de hacer efectivo ese derecho. Entonces, pero también le agregan el término de calidad, o sea, no solamente es un derecho, sino además que sea educación de calidad, no cualquier educación, sino educación de calidad. El Estado está obligado a prestar los servicios de manera que los servicios educativos sean de calidad y que garanticen el máximo logro de aprendizajes. Aquí vuelven a reiterar lo que dice la Constitución, pero fíjense el artículo 8, fracción 4, dice, será de calidad, entendiéndose por esta la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. O sea, hasta antes nos habían dicho calidad es el máximo logro, y ahora dicen, bueno, es el máximo logro, pero es de calidad si tiene las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Y además dice, pues, fíjense acá, mientras que acá dice es el máximo logro de aprendizaje, que son los resultados, en este dice que, bueno, sí hay que fijarse en los resultados, pero también en los objetivos y en los procesos. O sea, tienen que ser objetivos de calidad, procesos de calidad y resultados de calidad con esas dimensiones de eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad. Ahora vamos a ver qué dice la ley del INE. La ley del INE dice, para los efectos del... Bueno, el artículo hace referencia a un párrafo anterior de este mismo artículo, y dice que se deberá respetar y garantizar el derecho de los educandos a recibir educación de calidad,
con fundamento en el interior, en el interés superior de la niña. O sea, la educación de calidad tiene razón de ser en función del interés superior de la niña, ¿sí? Les quiero plantear un ejemplo que se ha dado mucho ahora con lo del servicio profesional docente, y que es una complicación que ahí está. Ustedes saben que los maestros tienen derecho a moverse, es un derecho ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy maestro y estaba en una escuela y me cambié a esta escuela porque tengo derecho, es decir, como derecho laboral, yo ahí puedo cambiarme a esta. Y entonces empiezo el ciclo escolar en esta escuela, pero casi empezando el ciclo escolar a las 3 semanas, se desocupa otra que está, hay una vacante que está más cerquita de mí. Entonces yo me cambio para allá. No puedo cambiar, entonces a mí al primer mes me reemplaza un maestro. Y al siguiente mes, este maestro que acaba de llegar encuentra que hay otra opción más cercana a su casa y tiene derecho de cambiarse y se cambia. O sea, para el niño que va empezando un ciclo escolar, o sea, en un periodo muy corto, hay tres maestros que se hizo porque así está establecido en la cuestión laboral y porque los maestros tienen derecho. Pero, y el derecho superior de los niños. Entonces, ahí es cuando entran en contradicción. O sea, uno pues dice, ay, sí, qué bonito. Sí, pero cuando entran en contradicción estos derechos es cuando vienen las contradicciones. Y aquí como quiera todavía, pero ustedes saben que en la educación indígena, de repente, por los derechos del maestro, llega a dar clases a una comunidad que habla tal lengua, un maestro de otra lengua que no se entiende con los niños, y menos si son monolingües. Ahí es cuando entran en contradicción. Por eso la ley precisa, ¿verdad?, con fundamento en el interior superior. O sea, si fuera el interés superior de los niños, o sea, no debería cambiar. Es un ejemplo, pero hay muchos más de cómo no siempre está por principio el interés superior de la niñez. Bueno, en el artículo 5 dice, para los efectos de esta ley se entiende por calidad la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia. Fíjense, en el anterior hablaba de 4, ¿sí se acuerdan? Y ahora ya además de eso le ponen la relevancia, la pertinencia, el impacto y la suficiencia. O sea, le agrega otras dimensiones más. Y luego el artículo 11 dice, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos. Se debe garantizar a los niños una educación de calidad y la evaluación es un medio para ello, y aquí está puesto en el artículo 11. Perdón, la evaluación es un medio para garantizar la calidad de los servicios. La que sigue. El artículo 25 dice que el instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados. Dice, aquí ya retomando que evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema nacional. O sea, lo que evalúa el INE en realidad es el INE no le interesa evaluar niños, ni maestros, ni programas, lo que el INE evalúa es el sistema educativo nacional. Para ello, pues tiene que evaluar niños, pero no en tanto niños, sino como parte de un sistema, o a los maestros no como maestros, o a las escuelas no como escuelas, o no en tantas escuelas, sino como todos parte de un sistema educativo nacional. Asimismo, el instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones. Ya antes vimos que la medición es parte de la evaluación, pero bueno, aquí dice que realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados. Por eso en el INE se dice que al INE le toca evaluar componentes, procesos y resultados. De hecho, si ustedes ven la configuración orgánica del instituto, tiene que ver con esto. Tiene áreas orientadas a componentes, a procesos, o a resultados. Hay toda una área que evalúa los resultados de aprendizaje. Y si ven el programa de este seminario, tiene más o menos la misma lógica. La idea es que tengan como un panorama general de los diferentes componentes de la evaluación de docentes, la evaluación de maestros, la evaluación de programas, que son todos como las vertientes en las que se puede aplicar la evaluación. Entonces dice que evalúa componentes, procesos y resultados respecto a educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las instituciones
y las políticas educativas y los programas educativos. O sea, todo eso le toca como evaluar al INE. Pero volviendo al tema de la calidad, digamos que aquí ya voy a brincar a un segundo acercamiento, pero sin querer todavía hacer una conclusión, nomás decir que aquí hay como reflejadas dos vertientes. La que dice que es el máximo logro de aprendizaje y la que lo plantea como dimensiones y donde en un origen había 4 dimensiones y luego después aparece la de suficiencia, impacto y relevancia. El segundo acercamiento es de este señor, Carlos Muñoz Izquierdo, que dice que la calidad es la confluencia de 5 dimensiones que a su vez se relacionan con diversos ámbitos. Entonces dice, si uno ve la sociedad y la educación dentro de esta sociedad, pues hay un ámbito pedagógico y este está relacionado con la eficacia. Pues esa dimensión define cómo el logro de los fines que se propone en la educación en los diferentes planes de estudio. Entonces, hay una dimensión pedagógica y a él esto le llama eficacia. Y luego hay otra que tiene que ver con el ámbito filosófico y él la relaciona con la relevancia, dice, pues se refiere a que los objetivos de la educación efectivamente respondan a las aspiraciones e intereses de los diversos grupos sociales. La pertinencia tiene que ver con el ámbito cultural, pues se refiere a que los contenidos y métodos educativos sean adecuados a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y de los grupos sociales a los que se dirige la educación. Y la equidad, con el ámbito social, se refiere a la distribución de oportunidades educativas entre los diferentes sectores. Y finalmente la eficiencia, que tiene que ver con el ámbito económico, dado que se refiere al adecuado aprovechamiento de los recursos. Entonces, él ubica dentro del ámbito educativo, como parte de un contexto social, estos ámbitos, y entonces cada ámbito le da una dimensión referida específicamente ya a lo educativo. Y por eso es que él plantea estas 5 dimensiones, ¿no? Que digamos, yo creo que aquí en México fue de los pioneros en plantear estos ámbitos de la dimensión de la calidad. Es decir, la calidad es tan compleja que no la podemos conocer de un solo golpe y hay que ver sus dimensiones. Vamos al otro acercamiento. Este decía que es el que más ha empleado o había empleado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que está muy relacionado con el anterior esquema de los ámbitos que planteaba Carlos Muñoz Izquierdo. Este esquema, ustedes saben que hay una teoría que se llama teoría de sistemas, que en forma muy concreta dice que un sistema es un conjunto de insumos o entradas que pasan por un proceso y generan un resultado. Es así como, digamos, la versión más simplista de la teoría de sistemas, como un conjunto de entradas van a un proceso y generan una salida o resultados. Este esquema digamos, deriva de una corriente sociológica funcionalista y es criticada por eso, y entonces, digamos, los que ven corrientes alternativas no les parece mucho, y bueno, sin embargo, bueno, pues es útil para explicar ciertas cosas. Imaginemos que esta línea, de la más externa de acá, esta, es la sociedad. Imaginemos que aquí está representada la sociedad. Y la sociedad le plantea a la educación 2 cosas. Por un lado, le plantea necesidades. Oye, educación, yo soy la sociedad, oye, educación, necesito que me prepares a mis jóvenes. Y para que puedas satisfacer estas necesidades te doy estos recursos. Entonces, digamos que la sociedad, el sistema educativo recibe de la sociedad, por un lado necesidades y por otro lado recursos. El sistema educativo, estos recursos los transforma en insumos. Y por otro lado, estas necesidades, o para resolver estas necesidades, se plantea objetivos. Entonces, los recursos los convierte en insumos, los pasa por un proceso que generan ciertos resultados, y estos resultados deben responder a los objetivos que se había planteado el sistema educativo para responder a las necesidades sociales. Es así más o menos como ocurre el ciclo. La medida en que estos recursos son entregados al sistema educativo es la suficiencia, es decir, estos recursos que le están entregando, ¿son suficientes o no?
Es por eso la primera dimensión. ¿Se acuerdan en la ley eso del 8.5 del PIB? Pues tiene que ver con esto, o sea, lo que le estabas dando el 3, 3.5, 4 del PIB a la educación es insuficiente, dale más, eso tiene que ver con la suficiencia. Ahora, ya le llegan los insumos al sistema educativo y los tiene que transformar en resultados. La medida en que estos insumos son transformados en resultados es la eficiencia, es la conversión de insumos a resultados. Una escuela que logra, que recibe 100 niños y al final del ciclo escolar saca 100 niños egresados, es más eficiente que una que recibió 100 y nomás sacó 90. Esta escuela que nomás sacó 90 tuvo una pérdida, fue ineficiente. Aunque tuvo los mismos insumos, entendido, porque insumos agua, luz, maestros, aulas, libros, no todo lo que entró se generó en resultados. Luego, la manera en que estos resultados se responden a los objetivos que el sistema educativo se había planteado es la eficacia interna. Es decir, qué resultados está logrando respecto a lo que él mismo se había dicho que iba a lograr. Eso es la eficacia interna. ¿Qué tanto se parecen los objetivos a las necesidades? Es la relevancia. A veces el sistema educativo se plantea objetivos que no responden a las necesidades sociales. O sea, sus resultados no están siendo relevantes. Y luego, la manera en que estos procesos educativos responden a las necesidades sociales es la pertinencia. Por eso cuando dicen, si tú tienes un grupo, una escuela, por ejemplo, indígena o de niños con capacidades especiales, debes orientarte que tu proceso educativo sea pertinente a esos niños. Esa es la pertinencia. Y luego está el tema de la equidad. Yo recibo recursos, los debo asignar equitativamente, pero también debo garantizar que el proceso educativo sea equitativo, que no tenga preferencias o desigualdades entre los niños, que los resultados sean también equitativos. Ya hemos visto que el INE hace muchas evaluaciones donde encuentra que hay unos niños que tienen peores resultados que otros, o sea, no hay equidad en los resultados. Y también no siempre hay equidad en la consideración de las necesidades sociales. Entonces, este esquemita de insumo, proceso, resultado, de teoría de sistemas, nos ayuda para entender estas nociones de dónde surge, o sea, ¿por qué se inventaron eso de eficiencia, eficacia, relevancia, pertinencia, suficiencia, equidad? Pues de aquí. Y entonces, como síntesis, la sigo, por favor. Como síntesis, el instituto dice que un sistema de calidad es aquel que establece un currículo adecuado a las circunstancias de los alumnos, de su pertinencia, y que responde a las necesidades de la sociedad, de su relevancia. Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el fin del trayecto y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje establecidos en los tiempos previstos para ello, la eficacia interna. Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y se traduzcan en comportamientos sustentados en valores individuales y sociales, con lo que la educación será fructífera para la sociedad y el propio individuo, es el impacto. De hecho, esto que acá dice eficacia externa es impacto. O sea, de hecho, como indicador o como dimensión, mejor dicho, está planteado como de las dos maneras, porque es impacto o eficacia externa, es decir, ¿qué tal de los resultados responden a las necesidades sociales? Ahora sí, la sigue. Entonces, por eso aquí cuando dice impacto, en el esquema está planteado como eficacia externa. Un sistema de calidad es aquel que cuenta con recursos humanos, materiales suficientes y los usa de la mejor manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios, que es la eficiencia. Y tiene en cuenta la desigual situación de los alumnos y las familias, las comunidades, las escuelas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número posible de estudiantes. Y esto es la equidad. Entonces, el planteamiento es, no podemos medir la calidad porque es algo complejo, grande, pero es posible
posible acercarnos a través de sus dimensiones. Ahora, todavía las dimensiones aquí, la equidad pues es muy grande. El planteamiento que hace el INE es, después de las dimensiones, hay que definir indicadores específicos para poder medir la calidad. Es decir, no hay un indicador o una medida única de calidad. Lo que tienes que hacer es medir cachitos para poder decir si este es de calidad o no es de calidad. A mí me gusta mucho usar la analogía del sistema del cuerpo, porque un organismo, porque da más o menos idea, ¿no? O sea, cuando uno va con el doctor, no dice su estado de salud es bueno o su estado de salud es malo, sino dice, de la vista anda muy bien, pero de los riñones no, o de los huesos anda muy bien, pero su sistema digestivo, ¿sí me explico? O sea, no hace una valoración del cuerpo, hace una valoración de partes a través de ciertos indicadores. ¿Cómo sabe el médico pues, cómo está el sistema digestivo? Pues a través de un estudio de microflora, que detecta partes por millón de quién sabe qué cosas, ¿no? O la bilirrubina, o los triglicéridos, o sea, tiene indicadores específicos que le dan una idea de cómo está este organismo. Y entonces cuando está el dictamen dice el sistema digestivo, el sistema respiratorio, no dice el organismo en su conjunto. Algo similar sería esto, no hay una valoración de calidad del 1 al 10, pues está en 9, no. Hay como ideas de partes específicas de acuerdo a los indicadores. Ese es el planteamiento que ha estado haciendo el INE desde hace un rato. Vamos al cuarto acercamiento. Miren, si de por sí la ley ya dice que máximo logro de aprendizaje y que luego habla de las dimensiones, y luego están esta idea de cambios izquierdos, y luego está lo que ha adoptado el INE desde el enfoque sistémico. Si usted, el INE cada año hace un informe del estado que guarda la educación en México. Y si ustedes entran a la página del INE y entran a publicaciones, del lado izquierdo hay una que dice informes institucionales, un ícono de sistema de informes institucionales. Y está desde el 2002 hasta el 2017. Cada uno de los que ha hecho el instituto, ahí están todos. Y es por ley, tiene que hacer un informe cada año. Si ustedes revisan el informe desde el 2002 hasta el 2013, todos están basados en este enfoque. Y es más, no solo están basados en eso, sino que generalmente es parte de la introducción o de la presentación y ahí se dice, ¿verdad? Pero a partir del 2014 se hizo otro enfoque, que es el enfoque del derecho a la educación. Y entonces ya del 14 para acá, 14, luego el 16, el 15 tuvo una variante, el 17 tuvo otra variante, pero ya todos han metido el enfoque de derecho. Por eso me pareció también conveniente plantearles, aunque no es propiamente calidad, pero el referente, si ya habíamos dicho que es una evidencia empírica contrastada con un referente previamente definido, el referente previamente definido hasta el 2012 había sido este. A partir del 2014 es el que les voy a platicar ahora. Cuando en México se reconoció este enfoque del derecho a la educación, México entró a este movimiento de la titularidad de los derechos muy tardíamente. Esto ya había estado en otros muchos países y México había firmado muchos acuerdos con la UNESCO, con la ONU, con la UNICEF, donde decía que sí, pero en la realidad no lo reconocía. Y a partir de que se modificó, la modificación del artículo 3 en 2012, parte de, o sea, como que se habla de muchas cosas, pero una, la educación media superior obligatoria, pero uno de estos es la modificación del artículo 1 donde reconoce los derechos de la educación. Entonces, adquiere características de exigible y justiciable. O sea, antes decía, el Estado tiene la obligación de darle educación a los niños, pero si no se la daba, no pasaba nada. Pero ahora, con este enfoque, la educación se vuelve exigible, pues es decir, antes el único que podía exigir
educación era o el tutor o el papá, y así lo decía la ley. Ahora, cualquier persona puede exigir, por eso es un servicio exigible, pero además es justiciable. O sea, eso quiere decir que yo te puedo demandar a ti, maestro, director, supervisor, autoridad, por no garantizarle el derecho a la educación a este niño. Y seguramente les va a sonar algunos casos. ¿No se acuerdan hace poquito de un niño que él quería traer el pelo largo y la mamá le dejó que trajera el pelo largo, y en la escuela lo querían, de hecho lo corrieron de la escuela porque no se cortaba el pelo? La mamá hizo uso de estos preceptos de educación exigible y justiciable, y terminaron aceptando al niño en la escuela con el pelo largo, porque no le podían privar o le podían negar su derecho por esa razón. Y ya hay varios casos documentados así de cómo otra persona va y exige que le hagan efectivo el derecho a la educación a este niño. O sea, ese es el gran cambio, que es exigible. Por eso es importante este cambio. Entonces, desde esa lógica de los derechos, entonces el INE dice, oiga, pues nosotros tenemos que también ajustarnos a ellos. Entonces vamos a cambiar el marco de referencia, vamos a usar este esquema del derecho a la educación. La UNESCO le pidió a una señora que se llama Katerina Tomaszewski, que viera cómo, a ver, pues sí, el derecho a la educación, pero eso qué significa o qué es, ¿no? ¿Qué es el derecho a la educación? Entonces ella lo fue desarrollando, ella con un grupo de expertos especialistas, y definieron que el derecho a la educación se puede precisar en 4 grandes rubros, y se le conoce en general como las 4 A's de Tomaszewski. Entonces, la primera A, todas vienen del inglés, en México o en español se ha traducido como disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Entonces, son las 4 A's que plantea Tomaszewski, y a partir de cada una de estas A's definen indicadores específicos, igual como en el otro, como en eficiencia, eficacia. Luego hay que definir indicadores, también aquí en cada una de estas A hay que definir indicadores. Y entonces, las 2 primeras, disponibilidad y accesibilidad, se dice son los derechos a la educación, y las otras 2, las de adaptabilidad y aceptabilidad, son derechos en la educación. Es decir, estas son para que pueda entrar a, y el otro ya estando en, también deben de garantizarse. Entonces, la disponibilidad implica la presencia de escuelas de todos los niveles obligatorios en lugares adecuados y cerca de donde viven los niños, niñas y jóvenes, con maestros suficientemente formados, con una organización que opere regularmente y dotadas todas de infraestructura, mobiliario y equipo indispensable para el logro de los propósitos educativos. Mi hijo tiene acceso en el rumbo donde tenemos a una escuela, donde vivir, en el rumbo donde vivimos, tiene acceso a una escuela con maestros bien formados, con mobiliario y equipo. Entonces tiene servicio educativo disponible. Luego, la accesibilidad se refiere a que no haya exclusión por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras. O sea, es decir, sí, ahí está la escuela, ¿cómo? El pelo largo entre otras, sí. Ahí está la escuela, ¿verdad? Y ahí está la escuela, hay maestros bien formados, pero mi hijo puede entrar a ella, ¿no? Porque es güerito, porque tiene el pelo largo, o porque hay barreras físicas que le impiden llegar en su silla de ruedas, o no sé cuántas cosas puede haber. Entonces, sí hay escuela y sí está accesible para la otra es la adaptabilidad, que se refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos. Trata el significado de pertinencia y relevancia de la educación. Y luego la aceptabilidad, que es pues, que lo que mi hijo aprende y los resultados sean aceptables. Entonces, así es como se plantean estos 4 años. Ahora, el INE tiene un gran reto, porque durante 12 años, 14 años, 13 años, usó un esquema, el de eficiencia, eficacia, relevancia, y después cambió a de las 4A. Pero ¿cómo se correlacionan los dos? O sea,
pues están trabajando en eso para ver cómo, si hay una integración o si hay cómo. Pero uno puede hacer el seguimiento del sistema educativo, porque en realidad lo que está midiendo, lo que está cambiando es la forma de medir el sistema educativo. Antes te evaluaba de esta manera y a partir del 2014 te estoy evaluando con otros parámetros. Ese es el gran problema y estos dos no los han compatibilizado. Entonces, si ustedes ven, insisto, ven los informes de línea, ahí está muy claro ese cambio. De hecho, el 2014 se llama informe del INE, que sé qué, del derecho a la educación. Y en el 2016 voy a preguntar del derecho a la educación. Y todos los demás no decían eso. Entonces, bueno, es otra forma de definir el referente, el parámetro es muy difícil como llegar a una gran conclusión. Hay el tema de la calidad sigue en debate y no hay como acuerdos, hay muchos estudios que todavía siguen realizando el tema, pero lo que yo encontré es que en síntesis el concepto de calidad es complejo porque incluye diferentes dimensiones, ya sea por el lado de las dimensiones de eficiencia y eficacia o ya sea por el lado de las A de un más X. Y luego dice también que es relativo. Es relativo porque siempre hay un juicio de valor sobre calidad que depende de un punto de referencia. Es decir, por ejemplo, si uno ve el sistema educativo nacional, pues sí, es mejor, lo que ahorita está en México es mejor que lo que había en 1950. Pues sí, el sistema educativo mexicano es mejor que el de Finlandia, o que el de Corea, o que el de Salvador, o que el de Guatemala, o que el de Zimbabue. ¿Sí me explico? O sea, ¿contra qué se compara uno? ¿Contra Zimbabue o contra Finlandia o contra Corea? Por eso es relativo. Y es dinámico porque siempre es posible alcanzar mejores niveles de calidad. O sea, que tácitamente este planteamiento reconoce que, bueno, que al principio hay dos como enfoques de calidad. El que dice que lo da como un valor absoluto, que es excelencia, de calidad o no es de calidad, y el otro que es más calidad o menos calidad. Entonces, finalmente, al decir que es dinámico, nunca se alcanza la excelencia, pues entonces puede uno pensar en niveles, aproximaciones sucesivas, niveles mayores de calidad. Entonces, la calidad no es un estado, es una tendencia, una autoexigencia permanente y razonable de superación que debe seguir, que debe surgir del interior del sistema, sustentada en un buen sistema de evaluación. Es lo que dice Felipe, o sea, si quieres evaluar el sistema, define un buen referente, evalúalo, considera como la calidad como un punto al que quieres llegar, pero no es una meta inmediata. Tienes que irte aproximando y la evaluación te ayuda a tener esa referencia. Y ahora sí, como dijo Porky, vamos a... Eso es todo.